Buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer que nos podamos volver a reencontrar. En esta oportunidad, la clase se va a basar puntualmente en respuestas a las preguntas que me han hecho muy pocos alumnos, así que voy a aprovechar de algunas preguntas abiertas relacionadas con las preguntas para poder hacer este video y en base a esto, digamos, dejar bien claro el tema de por qué les hago preguntas, eh, dando respuestas, digamos, develando, digamos, los misterios de las preguntas, básicamente. Bueno, a la pregunta de Lala, por ejemplo, de por qué quiere que le hagamos tantas preguntas, ¿tiene algún secreto esto de las preguntas? Bueno, le digo a Lala y a todas las alumnas, ¿no? No tiene ningún secreto el tema de las preguntas. Sí les digo que es muy importante, que las preguntas es una herramienta transformadora, una herramienta que genera cambio, tanto en las otras personas como en nosotros, si nos hacemos preguntas a nosotros mismos, si se las hacemos a los otros o si los otros nos hacen preguntas a nosotros. Es una herramienta de estimulación cognitiva, nos permite hacer trabajar nuestra cabeza, ya sea a la hora de elaborar las preguntas o a la hora de responderlas. Eh, bueno, como les dije, ¿no? Genera transformación la pregunta, ¿no? Genera cambios, genera acción en muchos casos. A la hora de dar, digamos, algunos ejemplos, les voy a decir qué tipos de cambio, cómo los puede generar y qué preguntas podemos hacernos o hacer a los otros para generar estos cambios, ¿no? Nosotros después ya deberíamos adaptarlas a estas preguntas. Es a modo de ejemplo, pero no podría decir de qué forma se puede abordar una situación, ¿no? Ese tipo de preguntas nos lleva a nosotros a tener más apertura mental. Esa pregunta vendría a ser como una llave que abre las puertas de nuestra mente y ahí podemos nosotros ampliar nuestra perspectiva, nuestra visión, nos permite tomar mejores decisiones. Digamos que la pregunta acá nos permite expandir nuestra mente, ¿no? Ser de mente más abierta, básicamente. Es una de las funciones de las preguntas. Después, preguntas como ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo lo ves? Este tipo de preguntas nos lleva, digamos, a incrementar nuestro conocimiento, ¿sí? Al preguntarle al otro qué opinas sobre determinado tema o cómo ves esto, bueno, esa opinión, ese aporte que hace el otro, eh, no solamente incrementa el conocimiento, sino que al unir ese aporte con el conocimiento ya adquirido, yo genero más conocimiento, ¿sí? Podemos decir que el conocimiento se construye también con la interacción social, ¿sí? Haciéndole preguntas a los demás, yo incremento mi conocimiento. Después tenemos preguntas como ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que no has resuelto aún? Bueno, este tipo de preguntas nos permite hacer foco en el momento y en el lugar, ¿no? Son preguntas que hacen alusión a la atención, básicamente. ¿Qué es lo que te preocupa? Uno podría decir, bueno, es como quedarse en el lugar, en el momento, quedarse en el pasado. Hacemos foco en eso y nos quedamos ahí encajados, ¿sí? Después hay preguntas que generan cambio, que ya apuntan hacia el futuro, que generan eh, una proyección para hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Qué vas a hacer para conseguirlo? ¿Cuándo lo vas a hacer? Bueno, todas estas preguntas nos sacan de hacer foco, de esa tensión, de quedarnos en el lugar y nos llevan y nos proyectan hacia adelante o proyectan a las personas hacia adelante. Después tenemos preguntas que nos llevan a tener cierto aprendizaje también. Por ejemplo, ¿qué me está diciendo todo esto? O a ver, ¿cómo, cómo puede... a ver, ¿cómo me puede servir en el futuro todo esto, ¿no? A ver, ¿qué me está diciendo esto? ¿Cómo me puede eh, servir de alguna forma esto en el futuro? Entonces, ese tipo de preguntas
a nosotros nos permiten pensar, nos permiten reflexionar, nos permiten tener más libertad a la hora de crear teorías propias, pensamientos propios. De esta forma, como que haciendo este tipo de preguntas, por ejemplo, ¿qué me está diciendo todo esto? Nos lleva a generar algunas conclusiones, a generar pensamientos propios, nos independiza, digamos, del pensamiento ajeno, de lo cotidiano, de cómo vivimos, de toda la información que vamos adquiriendo, y nos lleva a construir nuestras propias teorías, básicamente. Eh, por eso hablo de aprendizaje, nos lleva a tener un aprendizaje personal. Después, preguntas como, ¿cuál es el propósito de lo que has hecho? ¿Qué sientes ante esta situación? Ya acá hablamos de conciencia, ¿no? Son preguntas que nos llevan a tomar conciencia sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Son preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de lo que estás haciendo? ¿Qué sientes ante esta situación? Esto de qué estás sintiendo cuando lo hiciste, o el propósito de esto, y uno empieza a reflexionar y bueno, y se da cuenta si puede hacer de nuevo eso o no, digamos, está dentro de sus valores, dentro de su digamos, del marco de valores que nos pueden llegar a guiar en nuestras vidas. Entonces nos lleva de alguna forma a tomar conciencia, ¿no? A ver lo que no vimos de alguna forma, a poder ver de forma diferente estas cuestiones. Bueno, nos llevan, digamos, eso, ¿no? A tomar conciencia y a ver si actuamos de la misma manera o no. Como que nos va encaminando la pregunta de alguna forma. Nos va mostrando el camino. Siempre generalmente lo hacemos en base a cuál es el propósito, si la finalidad de lo que estoy haciendo es algo que vale la pena, o cómo me sentí al hacer determinadas cosas, determinadas acciones, y me hicieron sentir mal, me hicieron sentir bien, bueno, y ahí entra a jugar esto de la conciencia. Después preguntas que apuntan más a la creatividad. ¿Qué se te ocurre para solucionarlo, por ejemplo? ¿Cuáles son las opciones existentes, ¿no? Y ahí es como que también se expande de alguna forma en nuestra cabeza. Esa pregunta sería la chispa que, que despierta la creatividad, nuevas perspectivas, digamos, tenemos, nuevos cursos de acción, nuevas hipótesis. Tengamos en cuenta que a las hipótesis, o todas las hipótesis, son precedidas de preguntas. ¿Sí? Yo tengo que hacer una pregunta para que surjan una serie de hipótesis. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno se va a plantear a la hora de elaborar un discurso, bueno, ¿sobre qué tema voy a hablar? Y uno dice, bueno, voy a plantear 4 o 5 temas y en algún momento elegir uno de esos temas para que sea el que voy a desarrollar. Y bueno, ¿cómo lo voy a evaluar? Teniendo en cuenta la importancia, que sea de importancia de interés general, que le pueda servir al público que va a asistir a mi discurso. Bueno, tenemos en cuenta una serie de que yo tenga conocimiento sobre el tema. Bueno, hay muchas cosas que van a influenciar en que yo elija un tema y no otro. Pero a las hipótesis, siempre las hipótesis están precedidas de una pregunta. Por eso es que hablamos de creatividad, que fomentan nuestra creatividad las preguntas. Después también nos llevan a ser responsables, a hablar de responsabilidad con las preguntas. Y uno dirá, ¿cómo? Bueno, preguntas como ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo lo resolverías tú? Este tipo de preguntas son las que utilizan los coaches. Ustedes saben que los coaches son los que te ayudan a resolver una situación, te acompañan básicamente para que uno resuelva una situación, pero y lo hacen con esta herramienta, ¿no? Con la pregunta. Te van haciendo ciertas preguntas hasta que uno va encontrando solo la respuesta. ¿Sí? Uno encuentra su propia respuesta y vendría a ser dueño de sus acciones. Por eso es que hablo de responsabilidad con la pregunta. Uno se va haciendo preguntas o le hace preguntas a alguien y esta persona puede llegar a encontrar la respuesta y actuar en consecuencia siendo dueño de sus actos.
no podríamos decir que en este caso habría una manipulación. Entonces, las preguntas también nos llevan a ser responsables de nuestros actos. Y esto también es fundamental, ¿no? Hablar de proactividad. Las preguntas nos llevan a ser proactivos. Proactivos vendría a ser esto de pensar lo que vamos a hacer las cosas a conciencia, tomarnos nuestro tiempo para actuar, tomar las mejores decisiones. Por lo contrario, ser reactivos es actuar espontáneamente según cuando ocurre un acontecimiento, ¿no? sin racionalizarlo, sin pensarlo. Lo que en algún momento nos puede salvar la vida, pero también nos puede llevar a cometer errores que después nos arrepentimos, ¿no? Cuando uno es reactivo. Por eso lo ideal sería tomarse siempre esos segunditos para poder ser proactivo. Entonces preguntas como ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Son preguntas que nos llevan a decidir, a tomar decisiones, a actuar. Fomentan básicamente nuestra proactividad. Y bueno, de alguna forma, más o menos estos ejemplos que puse, estas preguntas y estas modificaciones que se pueden producir en nosotros o en las demás personas, son fundamentales. Son fundamentales porque nos generan cambios en la realidad. Bueno, hay otros tipos de otra pregunta que también quiero compartirla porque me parece importante, que es la conexión y la relación que podemos generar con el público, ¿no? Que esto es muy importante, que siempre nosotros tratamos de conectar, de generar relaciones con nuestro público o con la gente en general, ¿no? Y podemos hacer preguntas, ¿qué te parece? ¿Cómo te hace sentir? Este tipo de preguntas genera un puente, una conexión con el público y fundamentalmente le demuestra al otro que tenemos un interés sobre la persona, ¿sí? Esto de preguntarle qué te parece es darle un lugar a que opine y de esa forma la persona se siente integrada. O cómo te hace sentir. Bueno, esto de preguntarle sobre las emociones a la persona es demostrar que hay un interés sobre la persona. Bueno, esto a mí me parece un tema muy importante, el de las preguntas que hay que ejercitar, ejercitar y ejercitar. Por eso es que yo también acaba la respuesta al ala de que por qué les pido tantas preguntas. Porque primero, porque quiero que ustedes ejerciten el hecho de formular preguntas y porque a mí también me estimula cognitivamente el hecho de responderlas. Y la idea también fundamental es hacer un repaso del taller. La idea mía es quizás repasar algunos temas, pero bueno, si venía de la mano de preguntas, mejor, ¿no? Si ustedes me hacen una serie de preguntas relacionadas con los temas que vimos, yo hacía un video respondiendo y de esa forma podíamos hacer un repaso. Así que, bueno, de todos modos, es un tema que me parece muy importante, que lo podamos ir trabajando durante el año. No cuesta nada ir haciendo todas las semanas 4 o 5 preguntitas para que yo el día de mañana haga un video, como decía, con 50 100 preguntas, respondiendo 50 o 100 preguntas. Así que los invito a que sigan formulando preguntas para que también agarren sea un ejercicio y agarren el ritmo de hacer las preguntas. Después ya van a ver cómo van a ir transformando sus vidas y las de los demás. Bueno, con esto cerramos. En el próximo video voy a contestar otras preguntas y bueno, también los invito a que hagan preguntas sobre este tema. Así que les mando un beso y esperen el próximo videito que también viene con respuestas a preguntas de otros alumnos. Les mando un besito.